parece, voy a iniciar como de costumbre orando y luego daremos paso a nuestro tiempo de lectura y una breve reflexión sobre el salmo que nos convoca la mañana. En esta mañana, bueno, les pido que oremos, hermanos. Bondadoso Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos permites de estar como hermanos y poder reflexionar, Señor, en tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que se han sumado, por aquellos que aún no lo logran hacer. Te pedimos que nos bendigas con tu palabra, que esta sea clara para nosotros, que nos edifiques a través de ella, Señor. Te lo pedimos en nuestra necesidad, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como ya lo mencionaba el pastor, tengo hoy la fortuna, el privilegio de poder guiarlos en la lectura y meditación del Salmo que nos corresponde el día de hoy. Y me refiero de forma puntual al Salmo 119, versículos del 105 al 112. No. Me voy a permitir leerlo para que todos estemos en línea. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Mis hermanos, como saben, este es un salmo que por excelencia exalta la escritura. En este caso, cada versículo no pierde oportunidad alguna de hacerlo. De hecho, lo expresa de diferentes formas. Pues nos habla de estatutos, de testimonios, mandamientos, juicios y palabra, lo cual, lejos de ser redundancias piadosas, son expresiones gramaticales que expresan la profundidad de su pensamiento. Es de destacar en este caso, por sobre todo y en medio de nuestros estados, la supremacía de la palabra de Dios. Es el foco que claramente no solamente este pasaje, sino el Salmo en su conjunto nos quiere resaltar. Así que no podría titular de una forma distinta, sino a tu palabra. El título de esta reflexión se denomina Tu palabra. Y lo vamos a estar viendo a través de lo que he entendido son diferentes estados o condiciones del hombre que nos permite ver este pasaje en particular. Bien, ya nos dice el pasaje en su verso número 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Y aquí podríamos señalar que ¿cuál peregrino? Todos tenemos un camino que recorrer. Y si algo no nos debe faltar para este elevado propósito, de un modo personal, práctico y habitual, diríamos también, es la palabra de Dios. Este podríamos decir que es el propósito que tiene este pasaje, la palabra de Dios. El salmista inicia con una declaración juramentada, jura y ratifica dicho juramento, el cual claramente todos deberíamos hacer. De principio a fin en nuestro recorrido necesitamos la luz que emana de la palabra. De lo contrario, nuestros pies tropezarían con total seguridad.
Todos tenemos acceso a esta lámpara, la palabra, la Biblia de Dios. El asunto está en cómo la usamos, o más crítico aún, que realmente la usemos para guiar e iluminar nuestro destino. El salmista juró y ratificó su determinación por la palabra. Así que no seamos de los que toman a la ligera sus votos y juramentos delante de Dios, y menos en este caso tan vital para nuestra sana existencia. Que no seamos como el que jura devoción a Dios en tiempo de aflicción, pero se olvida de ello en tiempo de diversión. Y es que uno de los asuntos más importantes que nos enseña el texto de hoy es que indistintamente de nuestro estado o condición, debemos considerar la Escritura para guiar o como guía de nuestro camino. Así que también de facto podríamos decir que se convierte en un llamado de atención para el cristiano que está llevando una vida iluminada por algo distinto a la palabra, lo cual sabemos que no aclara, sino que oscurece. Así que, hermanos, si bien se entiende claramente que la naturaleza de este espacio es para cristianos, lo cierto es que en el camino nos encontramos con muchos obstáculos que desvían nuestro andar, siendo nosotros mismos el primero, por lo cual debemos volver siempre a la senda señalada por la Escritura, la cual no es otra que la misma Escritura. Por lo cual les propongo que veamos a través de algunos estados del hombre esta verdad que nos presenta el salmista. Nuestra necesidad y a la vez nuestro deber de la Escritura en todo tiempo, indistintamente de la condición que estemos presentando en ese momento. La primera consideración o el primer estado que quisiera poder plantear es la aflicción. En aflicción, la palabra en aflicción. Lo señala el verso número 7. Y es que si hay un estado que todos quisiéramos evitar sería este. Sin embargo, es inevitable. Todos en algún momento, de forma prolongada o recortada, lo hemos experimentado. Para el caso del salmista, su aflicción es de gran calado. No obstante, tiene claro que puede encontrar consuelo y vigor en la palabra de Dios. La diferencia podríamos señalar que radica en cómo asumimos nuestra condición de aflicción y previo a ello, en qué nos apoyamos para este fin, si en nuestras propias consideraciones o en la palabra de Dios. Podríamos perfectamente recordar que aún el mismo Cristo, en férrea aflicción y tentación, se defendió con la Escritura y con la misma fue reconfortado. Así que nuestro deber no es otro, sino el mismo: hallar en la Escritura el vigor para nuestra aflicción. Otro estado o condición del hombre en el que podemos considerar a la luz del texto la Escritura es en la alabanza. Y es que nuestra alabanza personal e íntima a la que se refiere el texto debe estar provista de la palabra de Dios, pues es la garantía de que nuestros dichos sean gratos a sus oídos. Esto muchas veces lo damos por sentado, pues consideramos que Dios acepta nuestras alabanzas o nuestra alabanza, cualquiera que sea, simplemente por la aparente sinceridad de nuestro corazón. Sin embargo, lo cierto es que Dios solo quiere ser alabado a su manera, a la manera de la Escritura. Y sí que es relevante, especialmente en nuestro tiempo, esta consideración, pues no son pocas ni las congregaciones, y mucho menos las personas que consideran lo primero antes que lo segundo. Entiéndase
que lo que importa es la disposición del corazón antes que la palabra que expresa dicho corazón. Otro estado que podríamos señalar, además del peligro, además de la alabanza y la aflicción, es el peligro, el salmista. Y es que el salmista vivía en medio de peligros, pues se señala que el Salmo 19 pues, contiene todos los elementos para concluir que fue producto de la inspiración en el rey David. Entonces, el salmista vivía en medio de peligros, tenía que luchar constantemente para sobrevivir. Enemigos no fueron pocos. Esta es una situación muy inconveniente, por supuesto. Ninguno de nosotros quisiera estar en peligro y mucho menos de muerte. Y un hombre así se podría pensar o se podría comprender que procure a toda costa hallar cualquier justificación para terminar una condición semejante. Pero el salmista no se descarría del buen camino para hallar seguridad en el pecado. No busca la salida cómoda o la salida más pronta, porque dice, no olvido tu ley, no olvido tu ley, aún ante la amenaza de muerte, no debo tomar la vida de mi oponente, o en este caso de quien me amenaza. Solo por señalar uno de los tantos peligros a los que el salmista estuvo expuesto. Y de allí, al considerar aún la pérdida de la vida hacia abajo, pues claramente todos son inferiores. Dicen que todas las cosas son aceptables en el amor y en la guerra, pero el santo no piensa, o por lo menos no debería pensar así. Su vida está expuesta en todo momento, por lo tanto, debe conducirse bajo el designio santo de la Escritura, aún en medio de los más feroces peligros en los que pueda llegar a encontrar su alma. Otro de los estados que nos presenta el texto es en gozo. No dice que los testimonios de Dios acarreen gozo, sino que son gozo en sí mismo. Y es que podríamos señalar que no hay otro gozo como el deleite en la ley del Señor, por lo que nos expresa el salmista. Para cualquier otro goce, el rey sabio dijo a la risa, tú enloqueces, y a la alegría, ¿de qué sirves? Pues claramente su gozo, la temporalidad del gozo es corto. Se podría suscribir a nuestra misma existencia, en el mejor de los casos, y aún sería corta. Estamos ante un estado que se encuentra al extremo opuesto de la aflicción. Sin embargo, puede llegar a ser igualmente peligroso para nuestra alma. Nuestro corazón suele buscar gozo en las cosas de este mundo, y una vez que las encuentra, le cuesta apartar sus ojos de ellas. Las riquezas, la fama y otros, por no señalar algunos pecados más profundos, podrían ser claramente el gozo de nuestra alma. Pero el cristiano está llamado, como el salmista, a hallar gozo en la palabra de Dios, que a diferencia de los otros goces de este mundo, la Escritura nos provee uno cuyo provecho es perpetuo, porque a la final, como el proverbista lo señala, por dulce que parezca el pecado al inicio, a la final terminará siendo amargo como el ajenjo. Bien, otro de los estados que quisiera traer por el texto que analizamos, y más que un estado, es realmente una consideración temporal, pues el salmista al final del texto que estamos estudiando,
señala en todo tiempo. O podríamos señalar sus mismas palabras de forma pues textual, de continuo y hasta el fin. Como si pudiésemos señalar que nuestra vida sobre la tierra es una carrera que tiene principio y fin, que entendida adecuadamente desde nuestro conocimiento de Dios, no tendríamos un mayor o mejor propósito que perseverar para ajustarnos cada día más a la Escritura, en llevar una vida al agrado de Dios, cualquiera sea nuestra condición, entendiendo que los estados de nuestra existencia cambian, pues podemos pasar de aflicción a gozo, de peligro a alabanza, pero que en todo tiempo la Escritura permanece hasta el fin. Así que mis hermanos, quiero llevarlos con esto no hacia un nuevo conocimiento, sino a recordarles lo que ya saben, que la palabra del Señor claramente es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos en todo tiempo. Así que la palabra de Dios señalada en este pasaje es útil para nosotros en tiempo de aflicción, es útil para nosotros en tiempo de peligro, es útil para nosotros en tiempo de gozo, es útil para nosotros en todo tiempo. Bien, mis hermanos. Con ello, les invito a que podamos orar. Si previamente hay algún comentario, lo podemos hacer ahora antes de orar y ser despedidos. Muchas gracias, Andrés. Quiere decir esto que entonces no habrá estado que experimentemos de este lado de la eternidad en el que no sea necesaria la palabra, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Es la intención de este pasaje poder dejar bien claro ese elemento, a pesar de que, pues, evidentemente los estados son muchos más, con estos señalados es suficiente para poder concluir esto que señala Pastor. No hay un solo estado de nuestra vida que no esté o que no deba estar provisto por la Escritura. Ella nos señala. Señor. Pensaba mientras explicabas en lo opuesto que puedan parecer, ¿no? El estar en gozo, el estar en tribulación, el experimentar quietud, el experimentar también tribulaciones. O sea, pudiera ser tan cambiante nuestros estados en esta vida, pero lo que debe estar siempre firme es la palabra. Es lo único que daría en realidad entonces estabilidad a nuestra alma. Sí, especialmente a la luz del texto, y es que hay dos elementos que son claves en esta conclusión, y es que uno, los estados son cambiantes, y dos, estamos sujetos a una temporalidad. Así que claramente la Escritura tiene los otros dos elementos en contraste, por supuesto, que son totalmente opuestos. Esta es estable siempre y su temporalidad es perpetua. Correcto, es eterna. Muchas gracias, André. Muchísimas gracias por la explicación. Gracias a ustedes, hermanos. Bien, les invito entonces que podamos orar para cerrar este espacio. Buen Padre nuestro, gracias por permitirnos meditar en tu palabra, Señor, por recordarnos que es justamente tu palabra lo más importante, por señalarnos y recordarnos que cualquiera sea nuestra condición de aflicción, de gozo, Señor, tu palabra es útil para que podamos enfrentar adecuadamente cada uno de estos momentos. Tu palabra es estable, es firme, es inmutable, Señor. Y ella, de principio a fin, debe guiar nuestra existencia. Gracias te doy por la vida de mis hermanos. Te pido, Señor, que los bendigas con tu palabra y que en este día
día podamos meditar en esta porción. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.